Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Sagrado Corazón de Jesús. En el lenguaje bíblico, la palabra corazón designa lo más íntimo de la persona, el motor de la actividad y del querer. El corazón de Jesús es su interioridad más profunda, es puro amor, amor a su Padre y amor a los hombres y mujeres de toda la humanidad. Celebrar el corazón de Jesús es celebrar que lo más íntimo y esencial de Dios es el amor. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y hoy, queridos amigos, celebramos al Sagrado Corazón de Jesús, el corazón de Dios que nos ama tanto, el corazón que se entrega, que es pura intimidad. Vamos a pedir al Señor que en su gran misericordia, en ese corazón tan grande de Dios, perdone todos nuestros pecados. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres.
estrella del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Señor, solo tú, altísimo Jesucristo, Rey celestial, Rey celestial. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén. Amén. Oración. Dios rico en misericordia, que nos das la alegría de celebrar las grandes obras de tu amor en el corazón de tu Hijo muy amado. Te rogamos que de esta fuente inagotable alcancemos la abundancia de tu gracia, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Oseas. Así habla el Señor. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y yo había enseñado a caminar a Efraín, lo tomaba por los brazos, pero ellos no reconocieron que yo los cuidaba. Yo los atraía con lazos humanos, con ataduras de amor. Era para ellos como los que alzan a una criatura contra sus mejillas. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. Mi corazón se subleva contra mí y se enciende toda mi ternura. No daré libre curso al ardor de mi ira, no destruiré otra vez a Efraín, porque yo soy Dios, no un hombre, soy el santo en medio de ti, y no vendré con furor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Este es el Dios de mi salvación. Yo tengo confianza y no temo, porque el Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Ustedes sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, anuncien entre los pueblos sus proezas, proclamen que sublime es su nombre. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Canten al Señor porque ha hecho algo grandioso, que sea conocido en toda la tierra. Aclama y grita de alegría, habitante de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, yo, el menor de todos los santos,
he recibido la gracia de anunciar a los paganos la insondable riqueza de Cristo y manifestar a todos la dispensión del misterio que estaba oculto desde siempre en Dios, el Creador de todas las cosas, para que los principados y las potestades celestiales conozcan la infinita variedad de la sabiduría de Dios por medio de la Iglesia. Este es el designio que Dios concibió desde toda la eternidad en Cristo Jesús, nuestro Señor, por quien nos atrevemos a acercarnos a Dios con toda confianza, mediante la fe en Él. Por eso doblo mis rodillas delante del Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. Que Él se digne fortificarlos por medio de su Espíritu, conforme a la riqueza de su gloria, para que crezca en ustedes el hombre interior. Que Cristo habite en sus corazones por la fe y sean arraigados y edificados en el amor. Así podrán comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad. En una palabra, ustedes podrán conocer el amor de Cristo, que supera todo conocimiento, para ser colmados por la plenitud de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura: verán al que ellos mismos traspasaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, dentro de nuestra tradición cristiana, qué interesante cómo termina este evangelio. No le quebraron ninguno de sus huesos. Y otro pasaje, ¿verdad?, de la Escritura que dice: verán al que ellos mismos traspasaron. El costado de Cristo fue atravesado. Y con su humanidad fue atravesada por la violencia toda la humanidad sufriente. Entonces, queridos amigos, esta es la verdad de lo que nosotros hoy en esta gran fiesta del Sagrado Corazón de Jesús estamos celebrando. Este amor tan grande de Dios que también con nuestros pecados atravesamos, hacemos sangrar el costado de Cristo. Pero sin embargo, ¿qué dice también el Evangelio? Que emana sangre y agua. De aquí nace la purificación, el agua que nos purifica, el agua que significa también los sacramentos, nos dice, ¿verdad?, la misma palabra de Dios al emanar.
Es el corazón de Dios que nos ama. ¿Por qué? Porque este es el signo visible más grande. Y bueno, si vamos a explicar lo que significa el cor, dice, ¿verdad? El corazón. El corazón siempre ha significado la centralidad de la persona, la intimidad de la persona. La ñande corazón. Alañade ya algunos y algunos veníamos y corazón y añamos y justamente una flecha que traspasa el corazón. Es decir, capaz de sufrir. Viste que el amor al mismo tiempo es lucha, es empeño, es sufrimiento, entre comillas, ¿verdad? Es un sufrimiento que nos lleva a esa felicidad porque es donación. La ñamaña ponaba ya no peñan de sí, por ejemplo, peñan de abuela mía, humillan de la jua, humillan de la jutetea. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Y vemos un corazón totalmente volcado, totalmente dado al hijo, al nieto, a la familia, al esposo. Siempre el corazón ha significado eso. ¿Por qué? Y bueno, porque en la antigüedad se pensaba que el corazón era, ¿verdad?, el centro, era la vida misma. Si el verango ella lleva la Omar no a juguipá lleva, oye, tú no vas a beber hospital, bebe juguipá, entonces Omar no, entonces la vida estaba en la sangre, ¿verdad? Ese era el significado, la vida, la sangre. Y el corazón es el que distribuye justamente el amor. Miren que los miembros de nuestro cuerpo, y eso sí, hoy en día nosotros podemos decirlo, pero con toda certeza por los estudios científicos de la medicina que nos pueden explicar mejor, ya los cardiólogos, bueno, pero en fin, entre lo que tengo me iguama, que la sangre, ¿verdad?, que bombea, la sangre que es enviada y donde se distribuye y pasa por todo nuestro cuerpo, por todo, hasta el último más chiquitito de nuestro cuerpo, es irrigado por el corazón, es irrigado por ese bombeo del amor de Dios en nuestra vida. Queridos amigos, y otra cosa importante, ese corazón no para de latir, ese corazón no para de latir. Es un símbolo maravilloso, ¿verdad?, que la humanidad poco a poco fue descubriendo y fue entendiendo también lo que significa el amor. Sagrado Corazón de Jesús, que dice Upeaina, ñandeña maña, ya ella, la misericordia, el amor, esa solidaridad total de parte de Dios para con nosotros. Y aquí nos va contando esta narración por eso, y nos va diciendo que Jesús, donde entrega la vida totalmente por nosotros, y nos entrega en la cruz. Y es aquí en esta cruz donde la humanidad, el mal, traspasa el corazón de alguien que ama tanto. Y al ser traspasado, mana sangre y agua. Ya dijimos que el agua significa después los sacramentos, ¿verdad? O sea, ese es el compromiso del cristiano, el agua, que nos purifica y que nos lava y que ahora a nosotros nos envía también. Y decir que la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús es un compromiso serio de lavar por una parte a través de nuestros sacramentos, sobre todo el sacramento del bautismo, decimos nosotros, porque opeago ñande guará compromiso ina, ñande la yajaro bebejina, oñohei bebe ñande cari la ahí está el símbolo del bautismo, el agua, el lavacro, la purificación, eso nos compromete. Cuando entonces ya huele como a peñante chara, pues tú marangatumba pues a peñante bebe. Y la sangre, porque la sangre siempre significó, como nos dice hoy justamente este Evangelio, significó la lucha y el empeño, el dolor, la angustia. Pero lo importante es que podamos vencer, ¿verdad? El que vio esto atestigua su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad. Esta es la verdad a la que todos estamos abocados a vivir, a sentir y a experimentar. Aníguena entonces yo que fuera la yapitante, porque hoy justamente la palabra de Dios y esta corazón de Jesús nos está invitando a que nosotros entendamos que tenemos que entrar en el camino del sentimiento. Hoy sí podemos decir que tenemos que abocarnos a ese sentimiento, a mirar. De ahí vamos a ver todo lo que nos rodea, Pechesú, Pecheruya, Jahueya, Yi, Umiñandera Júa,
Siempre decimos mi corazón, ¿verdad? Porque Yago, mi corazón, lo esencial, lo fundamental, el que bombea, el que me da vida, el que llega a todo mi cuerpo y a todo mi ser. Pidamos entonces hoy al Sagrado Corazón de Jesús que nos ilumine, que nos fortalezca y que sepamos amar también nosotros de corazón. Queridos hermanos, profesamos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, líbranos de toda opresión. Señor, líbranos de toda opresión. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte Ortellado, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por nuestra Iglesia, para que siga dando signos proféticos en este tiempo y en todos los ambientes sociales, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que actúen con criterios proféticos en todas sus acciones pastorales, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por las autoridades de nuestro país, para que promuevan la paz en la sociedad y acaben toda actitud de violencia contra las personas humanas, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración.
Mira, Señor, la inefable caridad del corazón de tu Hijo amado, de manera que esta ofrenda te sea agradable y sirva para reparar nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, al ser elevado en la cruz, se entregó por nosotros con amor admirable, y de su costado herido brotó sangre y agua, dando así origen a los sacramentos de la Iglesia, para que, atraídos todos por el corazón abierto del Salvador, pudiésemos beber con alegría en la fuente de la salvación. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo,
con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora con mucha confianza decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañal de yara o de yara, ele ada, angkai para fui, ore por yafu Jesucristo, tu pañal de yara o de yara, ele ada, angkai para fui, ore por yafu Jesucristo, tu pañal de yara o de yara, ele ada, angkai para fui, ore por Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cruz y cruz de amor, de tu cuerpo brota sangre y agua viva, va cayendo suavemente en mi interior, te recibo con la
Oración final. Señor y Padre nuestro, que este sacramento de tu amor nos haga fervorosos en la caridad, para que atraídos por tu Hijo sepamos reconocerlo en nuestros hermanos. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Vamos a invocar a nuestra Madre, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado nuestra Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Amén. Quiero caminar contigo.